largo tiempo de consumo de las pastillas anticonceptivas? ¿Es necesario para el organismo el tener un descanso cada cierto tiempo? Mire, mi lema es, los descansos son embarazos. Ah, Tengo un hay que montón, tomar en sí, cuenta eso. tengo un montón de pacientes que en su capricho de pensar de que no, que tengo que depurar mi cuerpo de la hormona y que tengo que, o descansar, con el caso de los dispositivos intrauterinos, descansar de la T para que mi cuerpo descanse, que no sé qué. Y yo, o sea, ¿en qué le cansa la T? Ok, no, igual, el mismo efecto que pueda causarle el anticonceptivo oral por haber tomado 3 años o que descanse un mes y vuelva a tomar en el siguiente mes, va a ser lo mismo. Bienvenidos a Charlas que Sanan. Hoy vamos a continuar hablando acerca de salud reproductiva, mitos y realidades acerca del uso de anticonceptivos hormonales, todo basado en evidencia científica, porque es importante tener información para tomar decisiones en base a datos reales y comprobados, sobre todo cuando se trata de nuestra salud. Para ello contamos con la ginecóloga Zaida Martínez Alec. Bienvenida, doctora, una vez más a este espacio para brindar información a la ciudadanía sobre este que es un tema tan importante, sobre la salud reproductiva. Claro que sí. Muchísimas gracias, sí, nuevamente te agradezco esta oportunidad que me das para poder informar a las mujeres y a los hombres también sobre este tema que es tan importante, ¿no? Que puede impactar demasiado en nuestra vida en general. Doctora, hay muchos mitos, hay muchas creencias, algunas ciertas, otras no tanto, sobre el tema de uso de hormonas como anticonceptivas, como anticonceptivos. Vamos a profundizar en cada uno de ellos para poder decir qué es lo que ha establecido la ciencia después de investigaciones acerca de lo que hacen las hormonas en nuestro organismo. ¿Le parece? Exactamente. Uno de los mitos más difundidos, más comunes y de los que provoca quizá mayor temor en las mujeres para usar este método anticonceptivo con hormonas es el aumento de peso. Entonces la pregunta es, ¿el utilizar un método anticonceptivo con hormonas me pone en riesgo de aumentar de peso? Bueno, quisiera partir por un punto muy importante que siempre lo menciono, es que si lo ideal siempre fuera no usar nada, que fuéramos personas responsables, que podemos manejar nuestro ciclo, que no tengamos una vida tan estresada y hábitos malos que nos causen que nuestros ciclos menstruales sean irregulares o no sean los ideales. En esos casos, lo ideal fuera cuidarnos con los días, pues, ¿no? O con métodos que ya existen para más o menos controlar esto. Pero en la vida real sabemos que no es tan fácil hacerlo. Entonces, con respecto a las hormonas, sí, el temor más grande es y lo primero que te pregunta la paciente es que si le va a subir de peso el consumo del anticonceptivo oral, sobre todo. Y eso es, bueno, es falso porque en la antigüedad, las primeras pastillas anticonceptivas sí causaban una retención de líquido, sobre Ujú. todo en las pacientes, debido a que las dosis de hormonas, sobre todo el etinilestradiol, que es el más frecuente, el estrógeno más frecuente que se utiliza en ellas, era una dosis muy alta como para cubrirla y estar seguros de que iba a causar la anticoncepción. Pero en las empresas de fármacos actuales se han enfocado más bien en traer beneficios al cuerpo de la mujer y uno de ellos, sobre todo la pastilla que está a base de drospirenona, por ejemplo, en vez de retener líquido, hace que nosotros eliminemos el líquido excedente de nuestro cuerpo, porque esto actúa como un antimineralocorticoide. Ujú. Ese es el efecto principal de esta. Y en general, la mayoría de las pastillas anticonceptivas no va a haber una retención de líquido tan marcada como antes, debido a que la dosis del estrógeno es la mínima necesaria para causar la anticoncepción. ¿Cuál es la función, el efecto que causa estas pastillas a través de etinilestradiol? ¿Qué es lo que hace en nuestro organismo para evitar la concepción? Son unas anovulatorias. ¿Qué es Causa que anovulatorias? no ovulemos. Que no ovulemos. Mientras estamos tomando las pastillas, nosotros no ovulamos. Estamos como que en nuestro sistema hormonal, nuestro ciclo menstrual se queda en pausa. Nuestro aparato reproductor, digámoslo así, ¿no?
Y eso no tiene un efecto directo en la menstruación. ¿Vamos a menstruar de manera normal? Depende de cuál pastilla sea la que utilicemos. Hay algunas que nos causan que no menstruemos, pero esto es muy importante porque hay muchos métodos anticonceptivos que causan amenorrea, que es la falta de regla. Y aquí me traje mi uterito para mostrarles y explicarles mejor la parte del por qué no menstruamos con algunos métodos anticonceptivos. El útero tiene 3 capas: el perimetrio, que es el que envuelve, el miometrio, que es el músculo en sí del útero, y el endometrio, que en este muñequito está representado por esta línea roja. El endometrio es un tejido que es funcional, que conforme vamos ovulando durante el mes, o sea, vamos madurando un óvulo, esto le administra un estrógeno al endometrio para que este se vuelva grueso. Y ahí vaya y se anide el embarazo en el caso de que este óvulo quede fecundado. Entonces, ¿qué pasa? Llega la información del cerebro de que este mes no quedamos embarazadas, de que no se fecundó este óvulo, y esta capita, por deprivación de la hormona que le mandaba, se desprende y nos baja la regla. Es decir, que cuando nos baja no es una sangre que venga directo al torrente sanguíneo, sino un tejido que se llama endometrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunos métodos anticonceptivos que nos causan amenorrea? Hacen que los receptores de este tejido llamado endometrio se bloqueen y no coman el estrógeno que le manda el ovario. Por ende, se queda finito. Y en el momento que tocara que nos baje, no nos baja porque no hay que baje. No se formó el tejido que nos baja. O a algunas les puede bajar unas gotitas, disminuir, que de hecho lo usamos como tratamiento en mujeres que tienen sangrados abundantes durante el periodo. O dolor O también. dolor o endometriosis, que eso sería así como no crece este endometrio que está dentro de la cavidad, no va a crecer tampoco en los focos Ujú. endometriales que hay diseminados dentro de la cavidad abdominal o donde se hayan diseminado, ¿no? Ahora, para evitar un embarazo, ¿cuál es la manera correcta de administrar un anticonceptivo? Yo, paciente, voy a su Ujú. consulta, usted me dice, ok, hay que tomar estas pastillas. ¿Cómo debo tomarlas? ¿En qué día de mi ciclo? Ya, lo primero que debemos partir es porque tenemos que hacer un control ginecológico completo. Cuando nosotros vamos en búsqueda, todos los años deberíamos ir, pero Ujú. cuando nosotros vamos en búsqueda del método anticonceptivo ideal, siempre va a hacerse primero un chequeo general donde Ujú. veamos que no hayan quistes, que no haya endometriosis, o sea, ver un pantallazo de cómo está tu organismo para que nosotros podamos ver si con el método anticonceptivo también podemos subsanar algún problema que tenga la paciente. Entonces, ahí es donde vamos a buscar el ideal. En el caso de las pastillas anticonceptivas hay varios tipos, ¿no? Hay algunas que no tienen descanso, hay algunas que son las más frecuentes, que son por lapso de 21 días. Lo ideal es empezarlas desde el día 1 o dentro de los 5 primeros días para que sea más efectiva ese mes. Dentro de los primeros 5 días de la menstruación, solo la primera caja. La siguiente caja ya se espera, se toma durante 21 días, que son las 21 tabletas Ujú. que vienen en la caja, se descansa por 7 días y empezamos la siguiente caja al 8.º día. Nos baje o no nos baje, ya no tenemos que esperar la menstruación. ¿Y es Lo más efectiva probable es que desde la primera si, toma? si empezamos a tomar durante los 5 primeros días de la menstruación la primera caja, desde la primera toma es efectiva. Ideal siempre es cuidarse los primeros 10 días con preservativo en la primera caja, pero después, si nosotros la estamos tomando de manera correcta, no tendríamos por qué preocuparnos de que no esté siendo efectiva o de cuidarnos con algún otro método. Tomar en cuenta siempre que el único método que nos va a cuidar de infecciones de transmisión sexual son los preservativos, ¿no? En Son los ese caso métodos de sí es barrera. bueno los métodos de barrera combinarlos con los anticonceptivos orales, ¿no? Bueno, entonces vamos a desmitificar algunas creencias que hay acerca del uso de anticonceptivos con hormonas. El aumento de peso es uno de ellos. No provoca aumento de peso el cuidarse con Pastillas métodos hormonales, anticonceptivas. con pastillas que tienen hormonas para nuestro Sí, organismo. La retención de líquido es un elemento que ayuda para poder eliminar líquidos y no sufrir de esa retención de líquido que está muy exactamente. asociada con el aumento de peso también. Y la más idónea para tener este beneficio es la que tenga drospirenona como su progestágeno. Todas, casi todas tienen etinilestradiol, más otro que es el estrógeno, más un progestágeno, que en este caso la que te ayuda a eliminar los líquidos es la drospirenona. ¿Qué es la drosperinona? Es un progestágeno, sí. Progestágeno. Bueno, eh,
La relación de los métodos anticonceptivos con hormonas y el cáncer. También hay la creencia que esto puede provocar o despertar las células cancerígenas en el Sí, organismo. esto definitivamente es un mito, ya que ninguna hormona va a causar cáncer. Hablando de anticonceptivos y hablando de terapias de reemplazo hormonal en el tema de la menopausia. No es que sean productoras de cáncer, pero sí pueden hacer crecer un tumor hormonodependiente que ya haya estado existiendo en nuestro cuerpo. Es ahí donde nuevamente cobra la importancia el hacer un chequeo ginecológico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Dentro del chequeo ginecológico normal está una ecografía mamaria donde vamos a Ujú. descartar que no hay algún tumor que pueda crecer con la pastilla. En ese caso no tenemos por qué preocuparnos, sobre todo en el tema de cáncer de mama, que es el que más preocupa con el tema hormonal, Una mujer con nódulos en las mamas mm, dependiendo de qué tipo de nódulo sea. Si es uno que sea hormonodependiente, sí. Si no, igual puede tomar pastillas anticonceptivas. y una mujer que tiene ovario poliquístico. La pastilla anticonceptiva más bien le va a ayudar muchísimo más. Hay pastillas específicas que son para tratamiento de ovario poliquístico, siempre tomando en cuenta que tiene que haber cambios de hábitos que puedan modificar esto que nos llevó a tener el ovario poliquístico. No quiere decir que en sí la pastilla sea el tratamiento real. El Ujú. cambio de hábitos es el tratamiento real, pero la pastilla anticonceptiva por un tiempo determinado te va a ayudar como que a darte este tiempo para poder hacer un cambio real en los hábitos que nos, que nos altere esto que nos causó el ovario poliquístico, ¿no? Bueno, esa es la importancia de Ujú, consultar a un médico y que exacto, luego de una evaluación de la paciente y de las condiciones del organismo se puede elegir el método ideal para cada caso, porque cada caso es único. exacto. Con respecto también al cáncer, antes de cambiar de tema, al cáncer, hay que tomar en cuenta que inclusive las pastillas anticonceptivas, las hormonas, nos sirven en casos para prevenir otros tipos de cáncer como son el de ovario, el de colon y el cáncer de endometrio. Ya sirven más bien para prevenirlo. En realidad, con el que más se tiene temores es con el cáncer de mama. En una paciente que tiene antecedentes de que su mamá, sus tías, sus hermanas han tenido cáncer de mama, también tenemos una opción que es sin estrógeno, que es el desogestrel, que es una pastilla que solamente es a base de progestágeno y que en este caso no habría contraindicación para consumirla en pacientes con antecedentes de cáncer de mama familiares, ¿no? Bueno, vamos a otro mito. Bueno. El uso permanente, continuo o extendido de métodos anticonceptivos hormonales tiene alguna relación con infertilidad en la mujer. Para nada. De hecho, yo con muchos de los métodos tengo comprobado, yo tengo, digamos que un mundo de pacientes donde he podido ver muchas cosas y a la mayoría, me incluyo, cuando suspendemos el método anticonceptivo, inmediatamente podemos quedar embarazadas. No afecta para nada la fertilidad. Ahora, otro es el caso de que la paciente antes de empezar los métodos anticonceptivos ya hayan tenido algún problema de base que le haya afectado un poco a su fertilidad. No quiere decir que al suspenderla tal vez ella no pueda seguirlo teniendo. Entonces, en esos casos ya hay que evaluar, ¿no? Pero no es el método anticonceptivo el causante de este problema de fertilidad. ¿Y por qué, según su experiencia o si hay algún estudio en la ciencia, se da que en muchas mujeres dejan el método anticonceptivo hormonal, quieren embarazarse y les toma demasiado tiempo? Dependiendo de cuál es el método, por ejemplo, el inyectable sí demora un poco en eliminarse del cuerpo, Ujú. el inyectable, ¿no? Pero las pastillas anticonceptivas, yo soy, o sea, el ejemplo número uno, yo el mes que terminé de tomar la pastilla, al siguiente mes me embaracé. Entonces, inclusive la pastilla ayuda como a regular tu ciclo menstrual, es como que le enseña a tu organismo cuál es la dosis adecuada que debe producir cada día y esto más bien facilita el quedar embarazada. De hecho, en algunas pacientes que están con problemas de fertilidad y que acuden para buscar un bebé, hay pacientes en las que les hacemos la ecografía transvaginal, vemos que hay un quistecito residual y les damos anticonceptivos orales para deshacer este quiste y que no nos interfiera en la búsqueda del bebé. Es decir, que el tema de infertilidad yo creo que más va
porque la paciente ya tiene un problema de base y no Ujú. porque el anticonceptivo se lo haya causado. También tiene que ver con temas emocional, de estrés o de Exacto, ansiedad, estrés. ¿no? Tiene mucha Esto está relación. incluido en los cambios de hábitos que todas las mujeres debemos tener para la salud en general. Y eso también, lo que usted mencionaba, que al mes que dejó de tomar quedó embarazada, esa es la importancia de tomarlas diariamente sin olvidarse, porque Exacto, es muy un día importante. que falte la dosis correcta puede eh, Disminuir su disminuir su eficacia. eficacia Ujú. y producirse un Embarazo embarazo no deseado. cuando no está dentro de la planificación. Bueno, Exacto. entonces pastillas con hormonas anticonceptivas no tienen relación con infertilidad. Vamos a hablar ahora de la relación que existe de estos tratamientos anticonceptivos hormonales con el estado de ánimo de las mujeres. ¿Tiene una incidencia? ¿Hay una creencia que nos pone de mal humor, que nos pone irritables, que nos causa incluso hasta depresión? Sí. Mire, aquí tenemos que partir porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada mujer es un ser aparte. En medicina 2 más 2 no siempre es 4. Y no hay estudios científicos que digan que pueda afectar y crear trastornos psicológicos, las hormonas, pero sí en la vida cotidiana nosotros podemos ver alguna que otra paciente que venga y me diga, ¿sabe qué, doctora? No soporto a nadie o ni yo me aguanto o cosas así, pero tenemos que recordar siempre que dentro de los métodos anticonceptivos, sea pastillas anticonceptivas u otros, hay todo un abanico de opciones. Entonces, uno, que tenemos que darle tiempo, unos 2 meses, para que el método se adapte a nuestro cuerpo. Es Ujú. un periodo de adaptación por lo menos de 2 meses. Darle chance y aguantar un poquito tal vez cuando nos toca, digamos, pasar por estas cosas. Y dos, que también está la opción de rotar a otra molécula que tal vez no pueda estar causándonos todas estas repercusiones en nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, en este caso, depende de la paciente, del organismo de la Exactamente. paciente. Yo creo que ahí va más por el tipo de paciente que lo esté consumiendo que por el medicamento en sí. Porque hay que recordar que es una paciente que tal vez tiene hábitos que no son los adecuados, que vive estresada, y que, claro, la hormona puede ser que sea ya un poco más sensible a los cambios en su cuerpo y que le pueda generar estas cosas, ¿no? Pero tenemos un montón de opciones en el caso de que le esté causando algún efecto indeseado, ¿no? ¿Qué pasa con, yéndonos a otro mito, la continuidad o un largo tiempo de consumo de las pastillas anticonceptivas? ¿Es necesario para el organismo el tener un descanso cada cierto tiempo? Mire, mi lema es, los descansos son embarazos. Ah, Tengo un hay que montón, tomar en sí, cuenta eso. tengo un montón de pacientes que en su capricho de pensar de que no, que tengo que depurar mi cuerpo de la hormona y que tengo que, o descansar, con el caso de los dispositivos intrauterinos, descansar de la T para que mi cuerpo descanse, que no sé qué. Y yo, o sea, ¿en qué le cansa la T? Ok, no, igual, el mismo efecto que pueda causarle el anticonceptivo oral por haber tomado 3 años o que descanse un mes y vuelva a tomar en el siguiente mes, va a ser lo mismo. O sea, no es necesario hacer periodos de descanso de ninguno de los métodos anticonceptivos. Y en el supuesto caso que ya tiene arraigada la idea esa de que debe descansar, hay que buscar primero al médico y que él le sugiera qué es lo que debe hacer. Si es que, por ejemplo, queremos descansar de la pastilla anticonceptiva, buscar y decir, doctor, ¿qué hago? Quiero descansar. Y ahí le sugeriremos de que mientras tanto, qué sé yo, que se coloque una T de cobre, mientras que es la única que no tiene hormonas, mientras usted quiere descansar de ese tiempo que ha estado tomando los anticonceptivos orales y luego tal vez retomar los anticonceptivos, ¿no? Ahora, y quiero que nos ayude con información sobre este tema, porque hay algunos anticonceptivos que cortan la menstruación. Ajá, Entonces, cuando se evita, cuando se deja de tomar ese anticonceptivo, se toma un tiempo para regularizar la menstruación. ya. ¿Cómo se debe cuidar en ese tiempo? ¿El coitus interruptus es una opción? No es una opción. Eso, ¿No? por favor, ¿Hay sobre riesgo? todo yo inocentemente digo que las adolescentes son las que creen con mayor frecuencia que esto sí es un método anticonceptivo, pero
Lo que se dice normalmente como que el hombre termine afuera, eyacule Exactamente. fuera. La eyaculación fuera no es 100% seguro, porque claro, el semen es el que carga la mayor parte de los espermatozoides, pero en el líquido preseminal, que es el que lubrica el pene para que la penetración sea dada con menor dificultad, también contiene espermatozoides en menor cantidad, pero necesitamos uno para quedar embarazadas, o sea que no es un método anticonceptivo, Pero no debemos esos tenerlo. espermatozoides tienen la fuerza, la potencia, la Exacto, velocidad por que se supuesto que sí, necesitan para realizar la son concepción. campeones. Ah, Sí, 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 puede quedar embarazada. Y bueno, es por eso entonces que se da tanto no se también. puede No se puede considerar un considerar. método anticonceptivo seguro No, el coitus interruptus. por favor, no. Sí, bueno, de eso se trata este espacio, Sí, ¿no? De que sí, sí. podamos dar Exacto. información con evidencia científica, con una profesional, la doctora Zaida en este caso, para poder evitar embarazos no deseados. Otro mito, el uso de pastillas anticonceptivas con hormonas, ¿disminuye la libido? No hay estudios que comprueben que sea así, pero algunas en particular puede ser que, vamos a utilizar de nuevo acá, algunas lo que causan es que a ver, la lubricación de la mujer se viene dada por una gran parte es por las glándulas que existen acá en el canal endocervical. Y esta lubricación baja desde acá, desde el cuello uterino hasta la vagina y tiene que llegar hasta el introito vaginal. Hay un tema muy importante que yo se los hablo mucho a mis pacientes porque yo creo que sí, realmente es importante. Eh, si nosotros permitimos ser penetradas sin estar lubricadas y que tal vez en estos casos, en las pastillas que causan que se espese más este moquito que es el que nos va a lubricar, y nosotros permitimos ser penetradas en estos casos, vamos a sentir dolor cuando nos penetran. Y esto va a causar un efecto en nuestro cerebro que vamos a empezar a relacionar el sexo con dolor. No vamos a desear algo que nos duele. Y al no desear, no vamos a tener lubricación. Entonces puede generarse una bola de nieve que nos va a causar que realmente por un tema más psicológico que las hormonas en sí, nos generen esta disminución en el libido, ¿no? Por, Doctora, y hablemos de los métodos anticonceptivos en la perimenopausia, ya para mujeres más adultas, ¿no? Ujú. Por encima de los 40 años. ¿Cuáles son los métodos seguros en esta etapa? Yo recomiendo mucho, obviamente, previa evaluación de la mujer, que esté todo en orden, sobre todo el tema de mama, descartamos cualquier patología ahí. Y hay algunas pastillas específicas que son súper buenas para el tema de la menopausia, de la perimenopausia, ya que estas pastillas ayudan a que nosotros la utilicemos como una terapia de reemplazo hormonal inclusive. Mm. Y estas hacen de que nosotros demos un brinco y nos saltemos toda esa etapa en la que nosotros vamos a empezar a sentir los sofocos, todo lo que viene antes de que se corte por completo la menstruación, que es ahí donde se llama menopausia realmente, cuando pasamos un año sin menstruación, y ahí ya definimos de que esa paciente está en menopausia. Pero antes, previo a esto, van a haber un montón de síntomas que uno dice, pero si yo sigo menstruando, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿No? Ujú. Entonces, hay pastillas que nos actúan como anticoncepción, que se da también en embarazos en esta época, y también nos actúa como reemplazo hormonal, terapia de reemplazo hormonal, que va a hacer que hagamos un brinco y nos saltemos todos esos síntomas, si es que los íbamos a tener, porque no todas lo tienen obviamente, pero que nos va a servir para definitivamente no tenerlos. Y Bueno. es una buena opción para las mujeres que están en etapa de perimenopausia. Bueno, hay un tema más que me gustaría tocarlo con usted, aprovechando este espacio, y es acerca de la polémica pastilla del día después y su uso y cuál es su función real en el organismo. ¿Es abortiva? No es abortiva, lo único que hace la pastilla del día después es postergar nuestra ovulación. ¿Ya? Yo tengo un temita con la pastilla porque realmente tengo muchas pacientes que llegan con desórdenes terribles a la consulta y hacen un abuso de esta pastilla. Personalmente yo creo que debería ser con receta médica la venta de esta pastilla Claro. porque realmente hay pacientes que me llegan diciendo que cada vez que tienen relaciones sexuales toman la pastilla del día después y llegan con trastornos hormonales. Recuerden, la pastilla del día después, su función es enloquecer tu sistema hormonal para que no ovules.
en ese día y se postergue la ovulación. Esto, así como te va a servir como el método anticonceptivo, también te va a causar desórdenes en tu organismo, más aún si lo tomamos a repetición. Es un método así, pero de rescate, porque ya fui responsable, no tenía un método anticonceptivo, tuve relaciones, va y pasa una vez. Inmediatamente nos baja la regla, debemos acudir al médico para que nos diga qué hacer, porque ahí ya tenemos que buscar, nos hemos dado cuenta que la necesitamos, tenemos que buscar un método anticonceptivo que sea real, porque para mí el de emergencia es de emergencia. De emergencia. Ahora, ahí me surge otra pregunta. ¿En qué momento se da la concepción? Luego de tener una relación sexual, ¿cuánto tiempo pasa para que se produzca la vida? La pastilla del día después es recomendada tomar lo antes posible, porque no es una regla que a las 24 horas se va a dar la concepción, no. Pero se sugiere tomarla por lo menos antes de las 72 horas. Lo antes posible, mejor. Pero hasta dentro de 72 horas se puede tomar la pastilla. Bueno, No es algo que esté delimitado, que a las 30 horas se va a dar la concepción, ¿no? Depende de que justo cayó el óvulo en la trompita, justo llegó el espermatozoide, y los espermatozoides dentro de la vagina pueden vivir hasta más de 36 horas, ¿no? bueno, nos queda claro, yo creo, el mensaje. Debemos ser responsables con las decisiones que tomamos. Es nuestro cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, todos vivimos, usamos este cuerpo para vivir, para realizar nuestros sueños, para trabajar, para estudiar, para lo que querramos. Lo menos que debemos hacer es interesarnos en tener información para conocer cómo funciona y cómo podemos tomar esas decisiones basadas en resultados de investigaciones científicas para darnos bienestar y estar seguros. Así que nada mejor que visitar periódicamente, en el caso de las mujeres, a nuestra ginecóloga, a nuestro ginecólogo, para que nos pueda guiar en cómo tener en todas las etapas de nuestra vida una vida feliz, una vida plena, una vida saludable. Así que, doctora, ¿nos ha quedado algún mito por conversar hoy? Creo que no, Creo creo que que los no. hemos conversado Sí, creo que todos, ¿no? conversamos todo. Bueno, esa es la idea, de que podamos acercar estos temas de salud a toda la ciudadanía, en este caso, no, iba a decir a las mujeres, pero no, a hombres y mujeres, Exactamente. porque el tema de las relaciones sexuales, de la planificación familiar, de la concepción de un hijo, es responsabilidad de los dos, y los dos deben saber y conocer el tema a profundidad en el mismo nivel. Gracias, doctora, un gusto. Gracias. Y nunca olvidemos de que somos arquitectos de nuestro propio destino y que el tener un embarazo no deseado puede truncar muchas cosas. Sí. Además de la repercusión que va a haber en ese niño que fue concebido de la manera, no de la mejor manera, ¿no? La información y el conocimiento nos va a llevar a tomar decisiones más prudentes y mejor informadas. Gracias por acompañarnos una vez más en Charlas que Sanan.